Hola profes y apasionados por el fútbol base y formativo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por haber aceptado esta invitación y estar hoy aquí para participar de este evento online denominado Lidera el Fútbol Base. Durante los próximos 3 días les compartiré mi experiencia y secretos para dar ese salto de calidad en el fútbol base y en el fútbol formativo. Y como siempre les digo, convertirnos en ese mentor que no solo dirige, sino que además enseña e inspira a la próxima generación de jugadores y personas con valores, convirtiéndote así en ese entrenador integral que todos los clubes desean, pero que además necesitan tener. Si eres un entrenador personal, un apasionado por este deporte y te estás iniciando en este camino del entrenamiento del fútbol formativo, sin duda este es el lugar y el momento correcto en donde estás. Por otro lado, si eres un entrenador que ya tiene cierta experiencia y estás en busca de herramientas teóricas y prácticas adicionales para elevar el nivel, potenciar a tus jugadores y lograr ese modelo de juego deseado en tu equipo, en este evento sin duda también estás en un momento ideal y es un evento ideal para ti. Permíteme presentarme. Mi nombre es Justo Martín Montero. Soy entrenador y director técnico de fútbol juvenil y base con más de 15 años de trayectoria. Estoy en la fase final de mi licenciatura en Psicología del Deporte, la cual inicié con el objetivo de especializarme en un campo que creo que desde mi punto de vista va a ser el futuro de la táctica del fútbol, trabajando las automatizaciones tácticas. Si bien he trabajado en los últimos 15 años con fútbol formativo, mi relación con el fútbol se remonta a antes del año 1994. Por lo cual ya el 80% del tiempo de mi vida lo he dedicado a este hermoso deporte, ya sea como jugador, entrenador e incluso como ayudante de campo en planteles profesionales. He acompañado a cientos de niños y padres en su camino formativo futbolístico y he trabajado en más de 20 equipos de diferentes clubes e instituciones, abarcando entrenamientos con niños que llevan edades desde los 4 hasta los 18 años. He tenido la experiencia de crear mi propia academia de fútbol formativo llamada Escuela de Jugadores. Y además, soy el fundador de Justamente Fútbol, una comunidad online dedicada a la formación de entrenadores en el fútbol formativo. Actualmente tenemos en realidad el orgullo con todo mi equipo de allí haber capacitado a más de 3.000 entrenadores integrales en el área del fútbol infanto-juvenil. Nuevamente, te doy la bienvenida a este evento y permíteme felicitarte por estar aquí participando y recibiendo con total apertura todo lo que tengo para enseñarte. Antes de iniciar, déjenme explicarle cómo está organizado este evento de 3 clases. Como les dije, este evento está distribuido en 3 clases. En la clase número 1, que es la de hoy, está titulada Los 7 pilares para ser entrenador de fútbol base. Aquí conocerán los 3 problemas actuales que te impiden, tanto al jugador como al entrenador, escalar en su carrera en el mundo del fútbol. Veremos la diferencia que existe entre ser entrenador de fútbol y director técnico de fútbol. También entenderás la diferencia que muchos profes preguntan y no entienden entre un título académico y un título federativo. Y te enseñaré cuál es el que deberías elegir según tus objetivos a futuro. Y si te quedas hasta el final de la clase de hoy, podrás autodescubrirte y también responderte de manera objetiva a 2 preguntas esenciales para alinearte con tu camino hacia tu futuro como entrenador o director técnico. Una de ellas es ¿qué necesito y cómo puedo ser entrenador de fútbol? Y la segunda es, ¿en realidad quiero ser entrenador o quiero ser director técnico? ¿Para cuál de las 2 cosas tengo más talento? El día de mañana, en nuestra clase número 2, que está denominada Cómo entrenar a niños y jóvenes de 4 a 18 años, vamos a profundizar ampliamente en la parte académica. Una parte académica importantísima que incluirá cosas como cuáles son las etapas formativas y qué debemos entrenar en cada una de ellas, cuáles son los fundamentos del fútbol, la diferencia y la relación que existe entre formaciones, sistemas, modelo y idea de juego. También aprenderás qué es y cómo y a qué edad debes aplicar entrenamientos de táctica individual, de táctica grupal o colectiva. Y para cerrar nuestro evento, el día jueves, en nuestra clase número 3, denominada Trabajando en el campo de juego, que emprenderemos cómo planificar y estructurar una semana de entrenamiento en fútbol base, descubrirás lo que es más importante, pero te lo enseñaremos de la manera más sencilla y profesional posible.
Aprenderás cómo aplicar todo lo que hemos visto en estas dos clases y llevarlo a cabo en práctica en el campo de juego en tu equipo o academia, que es lo que más te interesa. Lo veremos con ejemplos prácticos y reales en videos. Además, tocaremos allí un tema muy consultado, los secretos del puesto y cómo trabajarlos. Como broche de oro, en esa clase le mostraré filmaciones de un entrenamiento que me envió un alumno y las correcciones que realizamos y que son pertinentes para que puedas ver cómo trabajamos en mi comunidad conjuntamente a profesores que me envían su contenido y aprendemos y avanzamos ambos. Y eso no será todo, pues al finalizar el día jueves de este evento sucederá lo que muchos llevan pidiéndome hace meses: la apertura internacional a la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo. La Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo es la única formación online que te brinda una certificación universitaria junto con el conocimiento preciso para ser un entrenador integral en fútbol base y fútbol juvenil. Para quienes participen de los 3 días de evento, el día jueves le mostraremos cómo tendrán la oportunidad de acceder a la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo con una beca del 50% de descuento para inscribirse. Así que quiero verlos activos estos 3 días para tener en estos 2 días el conocimiento teórico y en el tercer día llevarlo a la práctica. Ya habiendo aclarado la logística de esta clase o este evento, vamos a empezar. Y para iniciar, me gustaría que respondieras a las siguientes preguntas que son muy importantes. ¿Te estás iniciando y no sabes dónde y qué es lo que debes estudiar para ser entrenador de fútbol? ¿Te preocupa no estar logrando un impacto real y duradero en el desarrollo personal tuyo, de tus jugadores y el desarrollo deportivo de tus jugadores? ¿Tienes temor a que tu dinero y esfuerzo invertido en formaciones no se vean reflejados luego en tu éxito y reconocimiento como entrenador? ¿Buscas mejorar tus métodos para entrenar niños y jóvenes en las etapas formativas, pero te falta esa claridad y las estrategias para seguir? ¿Necesitas un contenido claro y práctico que te guíe en la estructuración y aplicación y dosificación de ejercicios en el campo de juego? ¿No sabes por dónde iniciar a la hora de planificar sesiones de entrenamiento formativo que sean efectivos tanto para equipos infantiles como juveniles? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, definitivamente hoy estás en el lugar correcto y en el momento indicado. Porque les soy sincero, en algún momento de mi vida también tuve estas mismas dudas. Y para que me comprendan un poco más, me gustaría tomarme unos minutos de su tiempo y con su permiso para contarles un poco sobre mi experiencia profesional y sobre todo lo que tuve que recorrer para llegar hasta aquí. Creo que esto es un punto importante para que ustedes entiendan por qué mi cultura y por qué deseo enseñar lo que deseo enseñar. Inicié mi carrera en Argentina como cualquier niño, con muchos sueños pero sin conocimientos básicos sobre fútbol, preparación física ni nutrición. Mis padres, a pesar de su apoyo incondicional, no sabían cómo guiarme y para colmo nací y vivíamos en una ciudad a más de 1.600 kilómetros de cualquier club profesional de mi país. Empecé a los 9 años en un club muy humilde y hoy entiendo cuánto me retrasé por no haber comenzado a entrenar a los 4, 5, 6 años. Pero ¿cómo iba a saberlo yo siendo un niño? ¿Cómo iban a saberlo mis padres si no tenían ningún conocimiento de cómo guiarme para fútbol profesional? Mis primeros entrenadores tenían muchísima pasión, pero no contaban con las herramientas necesarias para formarnos bien. Eso duró hasta los 11 años, cuando uno de los mejores entrenadores de mi ciudad, Juanito Martínez, que fue exjugador de Primera División de fútbol argentino, me convocó para su equipo, que en esos momentos se encontraba participando de la primera categoría del fútbol argentino. Desde entonces todo cambió y entendí cómo era la verdadera exigencia del fútbol y me formé en ese club hasta llegar a participar del plantel profesional a los 16 años. Me fui de ese club no por capricho propio, sino porque como muchos clubes de Argentina no le dan oportunidades reales a los juveniles de sus categorías. Y ojo que en este pequeño relato de mi historia, de mi simple historia, ya podemos ver 3 grandes problemas que siguen vigentes hoy en todos los clubes de Latinoamérica. Profesores con vocación, pero sin conocimientos aplicables para su contexto real. Padres que no saben bien cómo guiar a sus hijos. Y clubes que no les ni saben ni entienden potenciar a su cantera. ¿Te suena familiar lo que te estoy contando? Bueno,
Sigo adelante. A los 17 años tuve la oportunidad de estar en Argentinos Juniors, uno de los semilleros más grandes en ese momento del país. Me fui solo, lejos de mi familia, buscando hacer la realidad del sueño de jugador profesional. En un chequeo médico me detectaron una afección cardíaca denominada Wolff-Parkinson-White, una condición que puede provocar muerte súbita y que los seguros no te cubren en el deporte con esa afección. Para poder seguir jugando me sometí a una cirugía. Todo parecía bien, pero al poco tiempo la afección volvió y me tuve que operar de nuevo buscando esa mínima chance de seguir compitiendo a nivel profesional. En esta segunda operación puedo decirle que fue la peor decisión que tomé en mi vida, porque no solo me solucionaron la afección que tenía, no solo no me la solucionaron, sino que además, luego de la operación me aparecieron síntomas que hasta el día de hoy afectan mi calidad de vida y mi salud. Aquí, profe, es otro punto clave de la historia. La mayoría de entrenadores no nos damos cuenta que no estamos preparados para abordar la psicología de un jugador. Un niño debe saber que no alcanza con ser un buen jugador, cuidarse y entrenarse, que en el fútbol profesional y competitivo no hay lugar para todos, que más del 95% de los debuts se dan por circunstancias y no solo por méritos propios. Existe una frase muy conocida de Séneca que dice que la suerte sí existe y es cuando se junta la oportunidad de la preparación. Nosotros debemos aprender como formadores a enseñarle a nuestros niños que nosotros solamente podemos controlar nuestra preparación y debemos esperar que esa oportunidad llegue, pero eso no implica que alguna vez llegue. ¿Sabían que por la falta de guía y de conocimiento en el manejo de jugadores, la altísima tasa de depresión y suicidios que hay en jóvenes deportistas en el fútbol? ¿No les parece que el mundo del fútbol y el mundo profesional del fútbol debería tomar acción ya sobre estas situaciones? Sigamos adelante. Cuando entendí que mi carrera como jugador ya había terminado, decidí seguir en mi pasión, pero ahora como entrenador. Empecé con cursos gratuitos y videos, pero al llegar al campo de juego me di cuenta de algo, que la teoría era muy distinta a la práctica. Por supuesto, ustedes esto ya lo saben. Busqué mentores y gasté mucho dinero en cursos que solo me ofrecían historias, anécdotas y logros personales de jugadores, pero no enseñaban cómo aplicar este conocimiento en clubes humildes o básicos como en el que yo estaba trabajando en esos momentos, con pocos balones o pocas pelotas, sin infraestructura y muchas limitaciones. Así fue como nació mi compromiso de crear formaciones reales, prácticas, profesionales, pero adaptadas al contexto de entrenadores amateur, para que no pierdan años como yo los perdí, buscando contenido que básicamente es inútil o contenido muy útil, pero que está creado a base de teorías inalcanzables con recursos inalcanzables. Hoy, casi 15 años después de haber empezado este camino, entiendo perfectamente lo que se siente al iniciar cuando uno tiene desorientación por dónde comenzar. La necesidad de querer hacer bien las cosas pero no saber cómo. Cómo saber el tema de buscar respuestas y videos y cómo tener todo ese material en contenido suelto y desorganizado y esa confusión para unirlo y transformarlo en algo que sea fructífero. También entiendo a los padres que quieren ayudar a sus hijos y no encuentran las herramientas claras, porque lo viví en carne propia. Con el tiempo tuve la oportunidad de trabajar en varios clubes, profe, y conocer colegas que tenían mucho conocimiento más que yo y técnicos que me ayudaron y me llevaron incluso a dirigir a nivel profesional. Después de mucho esfuerzo, como todos queremos, tuve mi oportunidad en clubes profesionales. Pero ¿saben qué? Después de 3 años de trabajar en planteles profesionales, di un paso al costado. La mayor cantidad de gente que me conocía, incluso mis familiares, me dijeron: ¿estás loco? Algo por lo que luchaste siempre lo estás dejando. Y le dije que tal vez un poco, pero al vivirlo desde adentro, profe, me hizo tomar esa decisión, porque el fútbol necesita de manera urgente un cambio. Porque lo que se vive adentro es muy distinto a lo que uno imagina desde afuera. Hoy el fútbol está dominado por una lógica empresarial donde solo importa ganar y no importa formar ni siquiera la vistosidad del juego. Donde el resultado rápido y corto vale mucho más que un proyecto a mediano o largo plazo bien hecho. Donde importa más un contacto que tus capacidades. Donde la violencia vende mucho más que el talento y donde el ego individual supera normalmente al equipo. Y así, ¿qué futuro nos espera o qué futuro le estamos transmitiendo a nuestros niños, a nuestros hijos? Hoy, después de todo este recorrido, entreno niños de sub-15 y hago trabajos sociales con niños más pequeños. Y les aseguro una cosa, profe,
La emoción del fútbol se siente de la misma manera en todas las categorías, pero realmente donde debemos capacitarnos, donde nos necesitan, es juntos donde ustedes están iniciando ahora. Hoy, mi trabajo, profe, se basa en 3 pilares fundamentales. Ayudar a entrenadores, colegas y padres a tener las herramientas necesarias para entrenar bien y crecer profesionalmente, porque detrás de cada niño hay una historia, un sacrificio y un sueño. Brindar materiales y ejercicios prácticos, profesionales y que puedan ser aplicables a la realidad de nuestros clubes. Esos clubes con pocos recursos, pero con mucha pasión y demanda. Esa es la base donde todos iniciamos. Y lo más importante, cambiar la cultura del fútbol. Sobre todo la parte de esa cultura que está mal. Porque si no lo hacemos nosotros, el fútbol pierde su esencia, pierde su belleza, pierde su moral, pierde su alma. Hoy te invito a ser parte de esto. Es momento de formarse, de educar, de transmitir y construir una nueva generación de jugadores y entrenadores. Porque si no lo hacemos nosotros, profes, ¿quién lo va a hacer? Ya saben quién soy y por qué elegí dedicarme al fútbol y cuál es la lucha que vengo dando y que venimos dando junto en mi comunidad. Así que ahora vamos directo al grano con nuestra primer parte de la clase. Los 3 grandes obstáculos que impiden que seas entrenador. Arranquemos con el primer punto clave del día, profes. Vamos a descubrir esos 3 problemas reales que hoy frenan tanto a jugadores como entrenadores para poder crecer y escalar en su carrera dentro del fútbol. El primer problema yo lo llamo la falacia del exjugador y es algo que nos afecta a todos los que buscamos desarrollarnos como entrenadores. Hoy en día, las principales oportunidades laborales en clubes de primer nivel suelen estar reservadas para quienes han sido futbolistas profesionales. Muchos de ellos incluso no se han capacitado como entrenadores, pero cuentan con una trayectoria reconocida, la cual les abre las puertas a dichos cargos. Y ojo, no se trata de desmerecer a los exjugadores. Claro que hay muchos que están muy capacitados y son muy buenos. Lo que cuestiono es esa idea limitante y peligrosa que indica que solo quienes han jugado profesionalmente están habilitados para enseñar y liderar en el fútbol. Eso sencillamente no es verdad, es una falacia. Esa vieja mentalidad se protege bajo la creencia de que si uno no ha tenido una carrera como jugador, no puede ser un educador del fútbol, pero esa teoría ha sido ya totalmente desmentida 1 y 1000 veces. Hay decenas de ejemplos de entrenadores que sin haber sido grandes futbolistas han logrado resultados extraordinarios. Uno de los casos más conocidos es Mourinho, quien jamás jugó a nivel élite y sin embargo es considerado uno de los mejores técnicos del mundo. Otro ejemplo más cercano es el de Lionel Scaloni, sin ir muy lejos. Sin experiencia previa como director técnico, llevó a una selección argentina a ganar un mundial después de más de 30 años. ¿Importa si tenía algo de experiencia como jugador? Sí, tenía experiencia como jugador Scaloni, pero Scaloni no tenía quizás la trayectoria ni tenía cómo dirigirle un mensaje como entrenador debutante, por ejemplo, a Lionel Messi. Y podríamos seguir con muchísimos nombres en la lista, como Guillermo Abascal, Pablo Ablán, Roberto Aguirre, Alarcás, Eduardo Docampo, Joe Armas. Todos demostraron que no hace falta ser una leyenda en la cancha para ser un gran entrenador y en algunos casos un gran director técnico. Por eso, este primer obstáculo, la falacia del exjugador, sigue vigente y necesitamos cambiarlo. Mi propósito es ayudar y formar a potenciar entrenadores capacitados que paso a paso demuestren que no hace falta haber sido una estrella del fútbol para ser un educador de excelencia. El segundo gran problema es el que llamo el peligro de premiar los resultados y no los procesos. Este lo he copiado de un técnico extraordinario como Bielsa. Padres, dirigentes, periodistas, hinchas y jugadores, todos contribuimos muchas veces sin quererlo a una cultura destructiva, donde solo importa ganar a cualquier costo. Esa mentalidad enferma. Lo único que se valora es no perder, sin importar cómo se juega ni el proceso, sin importar un buen trabajo o el trabajo bueno que hay detrás. En el fútbol infantil, por ejemplo, se organizan campeonatos solo para recaudar dinero, exigiendo a niños que ganen y premiándolos solo por esos resultados, sin reconocer el esfuerzo ni el proceso. Y usted, o ustedes, y yo lo sabemos bien, porque en Latinoamérica esto abunda.
A entrenadores se le exigen resultados en 2 semanas y si no quedan fuera de los clubes donde trabaja. No importa si jugás bien o mal, lo importante es si ganás. Se le da más visibilidad en el fútbol actualmente a un barra brava que a un jugador, cuando el protagonista realmente es el jugador. Y cuando el periodismo hace promoción a un jugador o a un crack, nadie habla de los 40 profesionales que hay detrás de ese crack que logran llevarlo también a éxito, como médicos, psicólogos, analistas de video, nutricionistas, entrenadores, incluso compañeros de equipo. Como les decía, Marcelo Bielsa tiene una frase que resume perfecto esto y dice: no premiar un proceso que merecía más de lo que obtuvo es simplemente una injusticia. Y el fútbol está lleno de injusticia. Pero premiar un proceso que obtuvo más de lo que merecía, eso sí es grave. ¿Por qué? Porque enseña al observador, al niño, que tomar atajos te lleva al éxito. Y eso no es una verdad, porque normalmente un atajo no te lleva a un éxito. Esto lo dice el mismo Marcelo Bielsa. Hoy hay una nueva camada de entrenadores que están cambiando esto, y yo quiero ser parte de ese grupo. Entrenadores que enseñan que están los valores, la superación personal y después el resultado. Por supuesto que el resultado es importante, pero hay que ponerlo en el lugar donde se encuentra. Hay entrenadores que están entendiendo que hay que premiar, además de los resultados, los procesos y el trabajo profesional. El tercer obstáculo lo llamo: fíjate dónde nació y te diré cómo juega. Sí, nadie es profeta en su tierra, profe. El 90% de los jugadores que nacen en una región no debutan en los clubes de su zona. Hay cientos de casos, e incluso algunos de los mejores del mundo, como Lionel Messi, que fue rechazado de su ciudad natal por algún problema y tuvo que irse a convertirse en uno de los más grandes de todos los tiempos en otro continente. ¿Se imaginan si la familia o los cercanos o él no hubieran hecho un esfuerzo, si no hubieran buscado otras oportunidades? Quizá nunca lo hubiéramos visto jugar. Por eso quiero cambiar esta cultura, porque este paradigma injusto afecta directamente a los niños, a las personas, y que luego se transforman en jugadores. Muchos nunca llegan a debutar en sus clubes de origen porque el club de origen considera que no está en el contexto, que no tiene la categoría, que no tiene la mentalidad, que son nada más que miles de excusas para justificar amiguismos y negociados internos. Se prioriza jugadores con contactos por sobre los chicos del semillero y los dirigentes traen jugadores externos frustrando sueños y talentos locales. Eso es una realidad que todos conocemos. ¿Cómo podemos saber si un jugador no puede rendir si no le damos la chance de mostrarse? Por eso soy uno de los entrenadores que dice basta. Yo lucharé para que esto cambie desde el lugar que me toca, o al menos pondré sobre la mesa la verdad para que quien está del otro lado decida de qué lado quiere estar. Tenemos la obligación moral de ser de una nueva generación de entrenadores. Tenemos que ser de esa generación en donde se valoran las capacidades por sobre los contactos, donde no se soporta la violencia, donde lo que buscamos es que aprendiendo del fracaso y que el niño, aprendiendo a levantarse continuamente, logre el éxito. Y esto no lo digo yo, y no lo digo con un discurso propio, es una realidad que existe. Ya profesionales como Cristiano Ronaldo o como Messi, que incluso son referentes en el mundo, han mostrado cómo conviven continuamente con el fracaso, ellos siendo los más talentosos del mundo, para luego obtener el éxito. Y eso es lo que realmente hay que dejarle a nuestros niños. Vamos entonces con la parte académica número 2, o que teníamos preparada como número 2 en la clase de hoy. Ya, profes, vamos viendo con esta introducción cuál es mi idea y vamos a seguir avanzando en la parte académica. Vamos a avanzar entonces, como le digo, con la parte número 2 de nuestra clase, en donde vamos a hablar de lo siguiente. Algo que no se está entendiendo bien. ¿Cuál es la diferencia entre un entrenador y un director técnico? Muchos profes tienen esta confusión, o muchos profes que se inician. Si bien ser director técnico o ser entrenador es una palabra que se usa como sinónimo o con una misma finalidad, son dos cosas totalmente diferentes y es importante que sepan esta diferencia para saber sobre todo cómo encaminar su carrera en base a sus gustos, sus talentos y sus objetivos. Vamos a hablar muy brevemente de esto para no cansarlos, pero para que lo entiendan. Profes, un director técnico y un entrenador se usan como sinónimos. Y en la teoría, en las academias, en las federaciones,
se enseña la carrera de entrenador y se da una certificación de director técnico. Ahora, a la hora de entrar al campo de juego o a la hora de trabajar en la realidad, es muy diferente el trabajo de un entrenador nato y de un director técnico nato. Hay personas que quizás tienen las capacidades para ambas, pero normalmente uno se inclina a tener más talento para ser director técnico y otro para entrenador. Por ejemplo, en el caso mío, considero personalmente que soy mucho mejor entrenador que director técnico. Para que lo entiendan así y fácil y rápido. El director técnico, profe, es la persona que normalmente lidera grupos, que conoce de vestuario. Ahí sí es donde un exjugador o una persona vinculada al fútbol tiene ventaja sobre una persona que no ha trabajado dentro del mundo del fútbol, porque su propia experiencia sabe cómo manejar relaciones, sabe qué es un vestuario, cómo manejar esos problemas, cómo manejar situaciones, ¿se entiende o no? Sabe cómo dar un mensaje y cómo resolver ciertas circunstancias porque las vivió. Entonces, ahí sí, por ejemplo, hay que ser claro que una persona que fue exjugador tiene probablemente muchas más herramientas que uno que no. El director técnico, profes, normalmente se encarga, miren, un director técnico para quien yo trabajé y que fue jugador de primera, me dijo una frase que es excelente. Me dijo que yo entienda que el director técnico es esa persona que está siempre dentro de 4 tormentas. Los jugadores, los dirigentes, los hinchas y el periodismo. Y la ciencia de manejar bien esas 4 tormentas hacen que se pueda mantener en un cargo. Un director técnico es aquella persona que cuando se presenta a un club trabaja con jugadores supuestamente ya formados. Un director técnico es el que sabe cómo, cuándo y en qué momento hacer los cambios, el que tiene ese talento, el que a través de un simple cambio o una simple práctica o un simple liderazgo, en el momento determinante logra un beneficio para su grupo. Un director técnico es esa persona que gestiona este deporte, que es un deporte 100% emocional. Un director técnico es aquella persona que está siempre mediando entre dirigentes y jugadores. Entonces, cuando ustedes piensen en ser director técnico, piensen en muchas cosas. Por ejemplo, cuando los contraten en un club, le van a decir, nosotros estamos acá y tenemos esto y queremos llegar hacia aquí. Y ustedes por ahí van a tener que ceder su forma de jugar, sus pensamientos, van a tener que entender la idiosincrasia del club o del país donde están para adaptar ese contexto o armar ese equipo en base a las necesidades que se le está pidiendo. Porque básicamente la persona que lidera desde un punto A hasta un punto B se le da un objetivo a mediano o corto plazo y tiene que intentar cumplirlo. Eso y muchas cosas más es un director técnico. ¿Se entiende? Ahora, por otro lado, un entrenador es una persona que prioriza formar sobre el resultado, que no le gusta ganar al sea como sea, sino que cuando uno tiene una inclinación de más entrenador como la tengo yo, no negocia su forma de ver o jugar al fútbol por un objetivo, o no agarra, como se dice acá en Argentina, o no es parte de proyectos que no están alineados, o no convoca jugadores por más que lo necesiten que no están alineados con sus ideas o su forma de ver el fútbol. Un entrenador es la persona que arma, estructura, planifica, dosifica lo que quizás un director técnico le pide para que su equipo exprese en cancha. Un entrenador es la persona que trabaja continuamente con análisis de video, que trabaja mucho mejor el entrenamiento de la semana que lo que puede manejar un fin de semana. Y un entrenador es el que realmente debería estar en las bases formativas, porque ahí es donde se cometen uno de los tantos errores del fútbol. Ponen gente con talento o con ideas de directores técnicos a dirigir categorías formativas. Entonces lo que hace esta persona es intentar obtener el resultado, ganar. Y no le importa si forma bien o mal. Entonces esta idea, profe, pueden ver diferentes videos que yo tengo y seguirme en las redes,
y se van a dar cuenta que hay muchas herramientas para darse cuenta cuáles son nuestros talentos y hacia dónde nos queremos encaminar. Si nuestra intención es solo dirigir equipos de primera división y llegar sea como sea a eso, y bueno, seguramente vamos a tener que relegar muchas cosas o pensamientos que tenemos quizás para lograr objetivos a corto plazo, hasta que por lo menos logremos cambiar la cultura del fútbol. Y si uno quiere ser entrenador o quiere estar más de un lado del entrenador, ser un entrenador formativo o ser una persona que forma jugadores para que lleguen a un nivel elite, y por supuesto tiene que priorizar otras cosas que son proyectos a mediano y largo plazo. Y es muy difícil y en el caso del entrenador van a luchar con miles de cosas para lograrlo. Pero hay herramientas para hacerlo y estoy dispuesto a compartir las que conozco. Entonces esto que acaban de ver, profe, es como un breve abreboca para que entiendan y se encaminen para ver cuál es su talento y en realidad qué es lo que más les gusta hacer. Con esto van a poder empezar a encaminarse y decidirse si ustedes quieren ser entrenadores o quieren ser directores técnicos. Hay que empezar a explicarle a los profes que se inician que no es lo mismo. En la práctica es absolutamente diferente. Sigamos adelante. Continuemos entonces con nuestra parte académica 3 de la clase de hoy. Otra pregunta, profe, es ¿cuál es la diferencia entre un título académico y un título federativo? Esto es una pregunta que me hacen muy frecuentemente y que se confunde. Incluso cuando compran capacitaciones mías o veo en mis redes que preguntan, siempre hacen esta pregunta y hay un desconocimiento sobre esto. Entonces es importante que entiendan cuál es la diferencia entre un título académico y un título federativo, que básicamente apunta a la pregunta anterior que nos hicimos. Fíjense, un título académico es un título relacionado a los entrenadores de fútbol, directores técnicos, analistas, en nuestro nicho, pero que está dictado por una academia, ya sea una universidad, un centro educativo, editoriales, etc. Incluso un profesor personal. Ahora, un título federativo es el título que otorga las federaciones. ¿Qué quiere decir esto? En un contexto general y fácil de entender. Nosotros en el mundo tenemos la FIFA. Dentro de lo que es América Latina tenemos la CONMEBOL. La CONMEBOL depende de FIFA. Y cada una de las federaciones de los países, por ejemplo aquí en Argentina, AFA, está ligada a CONMEBOL. Entonces, por ejemplo, AFA está ligada a CONMEBOL, CONMEBOL a FIFA. Y dentro de AFA existe, por ejemplo, en Argentina, una o dos o tres escuelas que tienen el monopolio de dictar la carrera que le llaman entrenador de fútbol, que en realidad es la carrera de técnico, digo yo. Porque si bien te enseña a ser entrenador, lo que te está haciendo esa carrera es habilitarte con un carnet para que puedas entrar como entrenador o como director técnico dentro de un campo de juego a nivel profesional. Por ejemplo, aquí en Argentina, si uno quiere entrar en un campo de juego en la primera, segunda, incluso ahora en la tercera categoría del fútbol argentino, necesita ese carnet habilitante que lo da, por ejemplo, aquí en Argentina, ATFA, que es la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, o la Escuela de Menotti, que es otra escuela habilitada. En otros países, como Perú, como lo muestro en mi canal de YouTube, hay en otros países donde existen 3, 4, 5 escuelas. Obviamente en Latinoamérica, como les digo, que no estoy diciendo, por favor, que las capacitaciones de las federaciones sean malas, para nada, porque los profesores que hay detrás de ellos y la capacitación que hay detrás de ellos es muy bueno. En lo que sí estoy claro es en que a mí no me gustan ni los monopolios ni los oligopolios en nada en la vida, ni en fútbol, ni en política, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que en España ya existen academias como universidades que cuando te dan una titulación tienes la posibilidad de entrar a un campo de juego. Y aquí en Latinoamérica sigue el monopolio de las federaciones. Solamente puedes entrar a campos de juego profesionales si tienes el carnet habilitante hecho en las federaciones. Ahora, en contexto, entonces, los títulos académicos son aquellos títulos emitidos por universidades y los títulos federativos son aquellos títulos
emitidos por las federaciones de cada país. Entonces, ¿cuál es el contexto? Cuando ustedes deseen entrar a un campo de juego a nivel profesional, van a necesitar tener el carnet habilitante emitido por alguna federación. No importa si ustedes estudian en Perú, en Colombia, pueden revalidar, pero tienen que estar avalados por la federación y por Conmebol. Y obviamente hay diferentes tipos de licencia, cosas que no van al caso, ¿no? Dependiendo la edad, dependiendo los niveles, dependiendo muchas cosas. Hay tipos de licencias. Lo importante aquí a saber es que en realidad esa capacitación, por eso yo digo, hay muchas personas que dicen estar preparadas por el solo hecho de tener el carnet habilitante. Y esa carrera es una carrera que quizás la estudiaron hace 25 años sin desmerecer, pero nunca más se siguieron capacitando. Y el fútbol cambia, profes, el conocimiento en todo aspecto es un continuo aprender. Entonces ahí yo sí estoy en contra de eso, ¿me explico o no? Y sobre todo no tanto de eso, estoy en contra del monopolio. Para resumir ya esto de una manera más sencilla, un título federativo es básicamente el título que solo lo pueden emitir las federaciones de cada país, tienen el monopolio. Eso en algún momento, como en Europa está cambiando, va a cambiar aquí. Y las universidades o los centros educativos van a poder darte habilitación para la cancha, porque se presupone que si ser entrenador de fútbol es una profesión, se presupone que una universidad destinada al deporte podría darte una titulación para que uno trabaje como entrenador o trabaje como director técnico, ¿no? Es algo lógico. Eso ya está pasando en Europa. Entonces, ya saben, el título federativo es el que dan las federaciones y el título académico es el que dan las academias, universidades, centros educativos, editoriales. Los dos tienen validez, solamente que ustedes para entrar a nivel profesional a una cancha van a necesitar el carnet habilitante y ese solo se lo pueden emitir las federaciones. No hay ninguna universidad que pueda emitir ese título. Entonces, profes, como esta pregunta me la hacen siempre, la dejo bien aclarada acá en esta clase porque hay que ser 100% transparente y sinceros. Ahora, mi punto de vista, profe, ustedes quieren crecer como entrenadores y al nivel que se está trabajando el fútbol hoy profesional no pueden dejar de capacitarse en todo momento y con todos los tipos de capacitaciones profesionales, centros educativos, incluidos federaciones que ustedes lo puedan hacer, porque eso es una realidad, profe, es una realidad. Yo sé muy poco de preparación física y el otro día hablaba con un preparador físico conocido y me decía que había viajado a Europa en una propuesta laboral y tenía que tener incluso conocimientos de programación, el árabe, el JavaScript, o sea, hay en clubes de Europa que están pidiendo no solo ser preparador físico, manejar todo lo que tiene que ver con estadística o ser antropometristas, sino, o tener alguna carrera ligada a la nutrición, sino que ya le están pidiendo cosas relacionadas a la programación. ¿Por qué? Porque se manejan GPS, se manejan análisis de video y miles de cosas que los programas esos necesitan un nivel de compresión de programación. Estamos hablando de que son preparadores físicos y al mismo tiempo van a tener que ser programadores, porque el fútbol evoluciona. Entonces, en lo que a mí compete decirle y mi recomendación es siempre hay que estar capacitándose en la medida que uno pueda, con los recursos que uno pueda, de manera paga, de manera gratuita, pero siempre capacitarse. Sigamos, profes, adelante con esta clase. Muy bien, profes. Ahora déjenme preguntarles qué le ha parecido lo que vimos en esta parte académica de la clase de hoy. Esto es tan solo un abreboca de lo que vamos a ver en este evento de 3 días. Hasta aquí hemos visto los puntos más importantes para encaminarte como entrenador o encaminarte como director técnico. Comprendiste por qué mi ideología formativa está alineada con un fútbol vistoso y moral. Te mostré los 3 grandes impedimentos que están haciendo que no puedas dar tu salto de calidad como entrenador en el fútbol formativo actual. Vimos la diferencia entre ser director técnico y entrenador y acabamos de comprender de manera sencilla la diferencia que existe entre un título académico y un título federativo, que es algo muy importante para tener en cuenta en base a cómo nos vamos a alinear en nuestra carrera futuro. Bueno, profes, por hoy vamos cerrando esta sesión. Mañana, en nuestra clase número 2, denominada ¿Cómo entrenar a niños y jóvenes de 4 a 18 años? Técnica, táctica, automatización e improvisación, vamos a poder ver lo siguiente. Veremos cuáles son las etapas formativas en el fútbol infantil y juvenil
y qué debemos entrenar y qué no hay que entrenar en cada una de ellas. Veremos cuáles son los fundamentos del fútbol que un niño debe aprender, con qué formaciones y sistemas debemos trabajar en estas edades y por qué en este 2025. Cuándo y cómo enseñar la táctica individual y la táctica grupal. Esto también es algo que aprenderemos mañana. Mañana, profe, les traigo mucho contenido de valor, ya puramente académico de campo de juego. Así que por nada del mundo se pueden perder la clase número 2, que es la clase de mañana. Pueden dejarme sus preguntas y comentarios, bien dicho sea aquí en la caja de comentarios o aquí abajo, o en cualquiera de mis redes y con gusto les responderé y trataré de ayudarlos. Siempre hay una intencionalidad de ayudar y que podamos crecer. No siendo más, profe, por hoy les agradezco mucho su participación y nos vemos en el día de mañana a la misma hora. Un abrazo grande. Chau, chau.